Baden-Powell, jefe de los Scouts del mundo. Actualmente hay más de 12 millones de Scouts y más de 6 millones de Girl Guides en el mundo. Este gran movimiento fue fundado por Lord Baden-Powell de Gilwell. ¿Cómo comenzó? Según las propias palabras de Baden-Powell y sus propios bocetos, comenzó en 1908, pero el germen del escautismo había penetrado en mí desde mucho antes. En mis días de escolar me divertía mucho atrapando conejos en bosques a los que estaba prohibido el acceso. Al hacer esto aprendí a movilizarme silenciosamente, a anotar las sendas, a observar. Use dry dead wood off trees and not off the ground for my fire. Y a evitar ser descubierto por los maestros, Me trepaba al árbol más próximo cubierto de hiedra, donde podía ocultarme cómodamente. Durante las vacaciones iba a navegar y emprendía grandes caminatas con sus hermanos mayores, actividades que le permitieron desarrollar su talento innato para la exploración. En esta foto lo vemos como miembro del cuerpo de cadetes. Sin tener una idea precisa sobre una futura carrera, a los 19 años se sometió al examen de rigor para ingresar en el ejército. Tuvo tanto éxito que casi de inmediato fue hecho subteniente y enviado a la India en 1876 para integrarse al 13º Regimiento de Húsares. En 1884, el regimiento fue transferido a Natal, en Sudáfrica, porque se cernía un conflicto con los Boers. Baden-Powell, ahora capitán, fue comisionado para descubrir una ruta a través de las montañas Drakensberg. Se dejó crecer la barba e inició su tarea. Posando como periodista, obtuvo la información necesaria sin despertar sospechas. Esa fue la primera de sus muchas aventuras como explorador. Al volver a Natal en 1888, tomó parte en la campaña contra Dinizulu. Este es su propio bosquejo del rocoso bastión al que se retiró el jefe rebelde antes de rendirse. Del propio Dinizulu adquirió el collar con cuentas de madera. Más tarde, 2 de estas, pendientes del cuello, constituyeron el distintivo del explorador adiestrado. Durante los 2 años que pasó como oficial de inteligencia en el Mediterráneo, tuvo muchas otras aventuras. Una vez se hizo pasar por cazador de mariposas e ingeniosamente registró la posición de los cañones en un fuerte. Los cañones aparecían como marcas en las líneas de la mariposa. Esas líneas cruzaban las que mostraban la forma del fuerte y por lo tanto denotaban su posición. En 1895, Baden-Powell, ahora mayor, fue enviado a Ghana para comandar a un grupo de reclutas africanos y exploradores. En el curso de la expedición a Ashanti fue cuando por primera vez se dio cuenta de lo útil que eran las pértigas de 1,83 m, no solo para instalar el telégrafo de campaña, sino también para hacer mediciones. Fue en esa misma expedición cuando usó por primera vez el sombrero de ala ancha que, como la pértiga, se convirtió en parte del equipo de los exploradores. La rebelión de Matabele en 1896 halló una vez más en servicio activo al mayor Baden-Powell. Aquí lo vemos observando una escaramuza junto con Herbert Plummer, que también ayudó en los primeros días de los exploradores. Durante esta campaña, Baden-Powell emprendió solo muchas expediciones para descubrir la fuerza y disposición de los rebeldes. Así se vestía para estos viajes. Aquí luce el pañuelo alrededor del cuello que más tarde llegó a ser parte del uniforme de los Scouts. Demostró ser el más distinguido explorador del ejército británico. Uno de sus trofeos de esta campaña fue el cuerno kudu. Por
sus distinguidos servicios en Matabelelandia, el mayor Baden-Powell, a la edad de 40 años, fue ascendido al rango de coronel y después fue enviado a Meerut, en la India. Comencé a adiestrar en el escautismo a 2 jóvenes soldados en el regimiento. A ellos les gustó mucho el adiestramiento y la idea se hizo muy popular. Se le ocurrió entonces conceder un distintivo por el adelanto alcanzado. A este boceto lo llamó Vanidad del Distintivo. Durante una vacación en 1899, escribí un pequeño libro llamado Ayudas a la exploración para soldados. Los instruía sobre la forma de rastrear y cómo aprovechar la información obtenida mediante este método. Las pruebas del libro fueron corregidas en una pequeña población sudafricana, Mafeking, a donde había sido enviado Baden-Powell para comandar la guarnición cuando comenzó la guerra Boer en 1899. Mafeking es una pequeña ciudad mercado a orillas del ferrocarril. Contábamos apenas con unos 1000 soldados, adiestrados apresuradamente, y con 300 pobladores armados, constituidos como guardias. Había además unas 600 mujeres blancas y niñas. La población fue rodeada por cerca de 9000 Boers. Debíamos dar la impresión de ser una fuerza potente y peligrosa. Todo era una fanfarronada, de principio a fin. Para esto nos sirvió mucho un megáfono, mediante el cual no dábamos descanso al enemigo por la noche, dando supuestas órdenes a las tropas, insistiendo en que tuvieran las bayonetas caladas. Sus frecuentes descargas cerradas nos indicaban que estaban bien despiertos y muy nerviosos. You all got your bayonets fixed. No firing, mind. Now come on, very quietly. And so on, till volleys of musketry told us that the enemy were thoroughly awake and so nervous that their reserves had to stand to. And all the time, our men were comfortably sleeping. Un ataque nocturno probablemente habría tenido éxito. We started first. Para impedirlo, nos valimos de otro truco. Empleamos reflectores, pero solo teníamos uno, que habíamos hecho con una lata de galletas con una potente lámpara dentro. Apenas acababa de funcionar en un fuerte, lo mandábamos rápidamente a otro. Así creamos la impresión de que un ataque nocturno quedaría expuesto a la luz de los reflectores situados por doquier. Fue en Mafeking donde Baden-Powell se interesó por primera vez en el adiestramiento de los muchachos. El jefe del Estado Mayor reunió a los muchachos de la localidad y formó un cuerpo de cadetes que se encargaría de llevar órdenes y mensajes para que los soldados ocupados antes en eso pudieran reforzar la línea de fuego. Descubrimos entonces que cuando se confía en ellos plenamente, los muchachos pueden ser tan capaces como los adultos. That boys, when trusted and relied upon, were just as capable as men and just as reliable. En 1900, Baden-Powell fue hecho general de división y se le dio la tarea de formar y adiestrar a la Guardia Civil de Sudáfrica. En 1903, a los 46 años de edad, fue nombrado inspector general de la caballería. De vuelta en Inglaterra, halló que su libro Ayudas a la exploración se empleaba para el adiestramiento de los muchachos. Se le pidió que reescribiera la obra dedicada originalmente a los soldados para que resultara atractiva a los niños. La idea interesó mucho a Baden-Powell, quien primero decidió llevar a cabo un experimento. Fue en la isla Brownsea en 1907 cuando reunía a 20 muchachos de todas las procedencias, algunos de Eton y Harrow, otros de East End de Londres, otros más campesinos o ayudantes en tiendas. Decidí que vivieran juntos en un campamento. Quería ver si la idea despertaba el mismo interés entre todos ellos. Se les enseñó a acampar, a cocinar, a observar, a deducir, a salvar vidas y cuestiones sobre bosques y trabajo en madera. Chivalry, boatmanship, life saving, health, patriotism, and all such. Estuvieron en el campamento 12 días. Los resultados obtenidos en ese corto espacio de tiempo me mostraron las grandes posibilidades que tenía tal adiestramiento.
Me puse a trabajar de inmediato y escribí el manual titulado Exploración para niños. Apareció en entregas quincenales que se vendieron a 4 peniques por ejemplar. Pronto comenzaron a llegar cartas de los muchachos que habían comenzado a explorar por sí mismos sin pertenecer a alguna de las asociaciones existentes. Me contaban cómo habían iniciado sus patrullas y tropas y luego habían buscado a hombres que actuaran como jefes de tropa. El escautismo comenzó por sí mismo. Come and act as their scoutmaster. Scouting just started itself. En 1909, el general Baden-Powell recibió el título de Sir por sus servicios militares. Sin embargo, como para entonces había tantos muchachos exploradores, en 1910 renunció al ejército para dedicar todo su tiempo al nuevo movimiento. Pronto se hallaba inspeccionando a los scouts de todas partes del país. En 1911 fue filmado por primera vez. Como las muchachas deseaban emular a sus hermanos, ello dio surgimiento a las Girl Guides. También en 1911, el rey Jorge V pasó revista a 26,000 scouts. La familia real comprendió la importancia que tenía el nuevo movimiento que ya se había extendido a otros países. En 1912, Sir Robert Baden-Powell inició la primera de sus muchas giras mundiales. En ese viaje conoció a la señorita Olive St. Clair Soames, con la que contrajo matrimonio el mismo año. Este auto fue el regalo de boda que le hicieron los scouts. Lady Baden-Powell ayudó mucho a su marido en su cada vez mayor tarea. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, los scouts prestaron valiosos servicios a su país. Ayudaron en las cosechas, desempeñaron labores de vigilancia costera y muchas otras útiles tareas. El primer evento importante después de la guerra fue la inauguración de Gilwell Park en 1919 como el primer campamento permanente y centro de adiestramiento para los scouts. En 1920, en la sala de Olympia, en Londres, se celebró la primera reunión internacional de los niños exploradores a la que asistieron scouts de muchas partes del mundo. Los contingentes extranjeros fueron inspeccionados frente al Palacio de Buckingham por el rey Jorge V. Durante este jamboree, Baden-Powell fue proclamado jefe de los scouts del mundo. En esta ocasión estuvieron presentes Heather y Peter, 2 de los hijos de Baden-Powell. A la segunda reunión internacional, celebrada 4 años después en Dinamarca, asistieron scouts de 33 naciones. El jefe máximo de los scouts era ya renombrado para hacerse acompañar de la lluvia donde quiera que fuera. Y esta oportunidad no fue la excepción. El movimiento continuó creciendo y Baden-Powell no se daba ningún descanso. Asistía a innumerables reuniones y conferencias en muchas partes del mundo. Al año siguiente, más de 50,000 scouts asistieron al jamboree de mayoría de edad celebrado en Birkenhead. Acompañaba a Baden-Powell el príncipe de Gales, ahora duque de Windsor. Durante esta reunión se anunció que el rey Jorge V había hecho par del reino a Baden-Powell. Luego, el príncipe habló a los muchachos. Doy la bienvenida a los niños exploradores que han viajado desde sus hogares en muchas tierras lejanas para conmemorar la mayoría de edad del movimiento. Esta es una reunión única, representativa de la juventud de todas las grandes naciones del mundo. Por lo tanto, les voy a pedir que recuerden que principalmente de la venidera generación dependerá el futuro de la paz del mundo. And may I have this opportunity
of congratulating you, Chief Scout, on the honor that has been conferred on you by His Majesty. Adoptó el título de Lord Baden-Powell de Gilwell. A los 73 años de edad, asistió a la reunión celebrada en Londres en 1930. Han venido desde muy lejos para conocerme y se los agradezco mucho. Tanto que ni siquiera he hecho que llueva, como de costumbre. Mil gracias por venir. Muy buena suerte. En 1931, Lord y Lady Baden-Powell emprendieron otra gira mundial. En Nueva Zelanda visitaron la estatua de Scott, el explorador antártico. De Nueva Zelanda fueron a Australia para asistir al Jamboree de Sydney. Ahora les voy a pedir que escuchen lo que han prometido y piensen sobre ello como nunca antes. Prometieron que por su honor realizarán su mejor esfuerzo, cumplirán sus deberes para con Dios y el Rey y obedecerán la ley de los Scouts. ¿Harán todo lo que esté de su parte? Por donde quiera que fue, en Australia o en cualquier otra parte, fue recibido con tremendo entusiasmo y con un afecto tan grande como el que se siente por los héroes. Sin embargo, esto nunca tuvo un efecto visible en él. El cuarto Jamboree Mundial se llevó a cabo en Hungría en 1933. Baden-Powell se presentó montado a caballo para el desfile. Esta foto familiar fue tomada en un buque durante un viaje por Escandinavia hacia fines de 1933. En 1934, el jefe de los Scouts inició otra extensa gira mundial. Una empresa formidable para un hombre de 77 años. Voy a territorio británico allá muy lejos, al otro lado del mundo, y deseo ser portador de sus buenos deseos para sus compañeros Scouts de allá, porque son iguales que ustedes, igualmente alegres y leales a su país. Estoy seguro de que les dará gusto que yo lleve ese mensaje de buena voluntad de parte de ustedes. En 1935, Estocolmo fue el escenario de la reunión mundial de los Rovers. Baden-Powell consideró su deber asistir para alentar a estos jóvenes a hacer de la hermandad de los Scouts algo más que un mero nombre. En 1937, Lord Baden-Powell volvió nuevamente a la India para asistir a su primera reunión nacional. Y el jefe de los Scouts se sintió encantado con esta demostración de unidad en el movimiento de la India. En el castillo de Windsor, en abril de 1937, estuvo presente en el servicio anual para los Scouts, celebrado en el Día de San Jorge. Antes del servicio religioso, la familia real conversó con los Scouts y Baden-Powell habló con la actual reina. En 1937 cumplió 80 años. He aquí parte de una grabación que hizo para marcar la ocasión. Queridos hermanos Scouts, he cumplido 80 años. Sin embargo, no puedo decir que me sienta mucho más viejo que algunos de ustedes. Me gustaría que tuvieran una vida tan prolongada y feliz como la mía. Y pueden lograrlo si se mantienen saludables y ayudan a los demás. Descubrirán que, al hacer felices a otros, ustedes incrementan su propia felicidad.
Siempre he tratado de cumplir la promesa y la ley de los Scouts en todo lo que hago. Si ustedes hacen eso, tendrán éxito en la vida y les resultará muy feliz. El quinto Jamboree Mundial tuvo lugar en Holanda en 1937. Y esa fue la última gran ocasión en la larga vida de Baden-Powell. Todo mundo se dio cuenta entonces de que le quedaba poco tiempo. Su último adiós, Dios los bendiga, fue dicho con profundo afecto que conmovió a la gran asamblea. Los años comenzaban a pesar demasiado. En el otoño de 1938, Baden-Powell salió de Inglaterra para buscar el más benigno clima de Kenia. Allí pasó algún tiempo en Tree Tops, la cabina construida encima de un árbol para observar a los animales salvajes. Aún a esa avanzada edad montaba a caballo. Vivió reposadamente sus últimos pocos años en su nueva casa de Nieri. Aquí juega con uno de sus nietos. Hacia el fin de sus días dijo: me contento con dejar el escautismo en manos de los jóvenes, los bien dispuestos y los enérgicos. Lord Robert Baden-Powell de Gilwell murió apaciblemente en Nieri el 8 de enero de 1941. Lo acompañaron debidamente en su último viaje soldados y scouts. Su cuerpo reposa en Nieri, a la sombra del monte Kenia. Su espíritu vive en los corazones de los millones de muchachos y muchachas de todas las razas que pertenecen al gran movimiento que él fundó. Ahora, escuchemos el mensaje redactado por él en 1934. Las ligas y los tratados están bien entre los políticos, pero no pueden producir la paz a menos que sea la gente misma la que la desee. Nosotros tratamos de imbuir en la próxima generación el espíritu de amistad, camaradería y buena voluntad, que es la verdadera base para la paz del mundo. Ese mensaje es tan cierto hoy en día como cuando fue pronunciado por primera vez. Debemos recordarlo porque no puede haber un más adecuado monumento conmemorativo que ese para Baden-Powell, el jefe de los Scouts del mundo.